No quise estudiar y existían las reglas en casa de papá y mamá y me pusieron que si no estudiaba tenía que trabajar y empecé a emprender un trabajo. Hace 3 días a la casa. Con papá había reglas y una de esas fue que no le gustó que yo llegara a la casa sin avisar. Y pues uno con la novatez, ignorante, pues decide no, pues no voy a la casa. Pero tenías 12 años. Trabajé en la bloquera, trabajé en la Vinca, que se llamaba la de los eso. Después regresé otra vez como almacenista. Ahí estuvo un poquito mejor. Una de las cosas que aprendí es como a observar. Yo nunca había visto la nieve caer. Ajá. Y eso me hizo como reflexionar en dónde ti fue un momento de reflexión. Sí, dónde estaba, qué tenía que hacer, qué tenía que cambiar. Y yo creo que ese fue donde hizo la transformación, el sentir dónde estaba y para qué estaba. Y empecé a trabajar conmigo, empecé a estudiar, a escuchar audiolibros de mentores, hay uno que yo aprendí a escuchar de hace 10 años que se llama El Diario de un Emprendedor. Y algo que aprendí siempre, y eso lo tengo por los cursos que aprendía, había 3 formas de poder tener un poquito de liderazgo. Es haz tu trabajo con pasión, siempre da un extra de lo tuyo y solito va a llegar la recompensa. Un saludo a toda nuestra comunidad Transformado Podcast. Gracias por estar en este episodio con nosotros una vez más. Les pedimos que se queden hasta el final. Tenemos la historia de un gran amigo y nos estará contando cómo inició en este mundo empresarial que él está ejerciendo en este momento. Carlos Alfredo, gracias por estar en Transformado Podcast. Es un gran amigo. Tengo el gran honor de tenerte en este podcast y poder hablar de lo que compaginamos en muchas cosas, pero también en el mundo empresarial. Así es que para lo de la casa, Freddy, es un placer de tenerte en esta tarde con nosotros. Gracias, Raúl. Gracias. Para mí, el apartar un poquito aquí con ustedes en Transformados, aquí contarles un poquito de que sí se puede lograr muchas cosas. Claro que sí. Sin duda estaremos hablando de todo el éxito que has tenido, pero antes de llegar ahí, Freddy, a mí me gustaría que nos contaras quién es Freddy, de dónde viene y de dónde son sus raíces. Ok, yo vengo del Estado de México. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo 9 hermanos, ¿Tú eres 6 hombres, 3 mujeres, yo soy el número 4. Eran 6 hombres y 3 mujeres, tú eres el número 4. Ok. ¿Y cómo fue tu niñez? Allí, háblanos, Freddy. Un poquito mi niñez fue compartir con los hermanos, pero tuve un poquito de dificultad a los 12 años. Fui un muchacho rebelde. A partir de los 12 años cambió mi historia. Dices que a los 12 años eras ya pues un adolescente, prácticamente habías entrado a la adolescencia, fuiste un adolescente rebelde, sí. Pero cuando nos dices, Freddy, que eras un adolescente rebelde, ¿a qué te refieres exactamente? Ok, me refiero que tomé decisiones que no eran las correctas y tuve problemas con papá y mamá por lo mismo, porque era un poquito rebelde. Ok. Y cuando, o sea, hacías cosas malas, andabas de vago, no querías estudiar, cuéntanos un poquito más. Una de esas fue que no quise estudiar y existían las reglas en casa de papá y mamá y me pusieron que si no estudiaba tenía que trabajar y empecé a emprender un trabajo. Ok, prácticamente ellos eran unos padres estrictos y a ti no te gustaba que ellos tuvieran reglas en el hogar y eso te llevó a abandonar los estudios también. No, mi papá siempre son una de las personas humildes, trabajadoras que siempre nos han buscado a nosotros para que seamos unos hijos exitosos. Tengo hermanos exitosos en la vida que han trabajado muy bien y tienen carreras, son personas exitosas. Ok, bueno, hablando contigo, Freddy, yo que te conozco, pues eres una persona que también refleja ese éxito, a lo mejor no de la manera tradicional como estábamos acostumbrados, porque pues en el pasado, pues nuestros padres veían como el único vehículo para salir adelante, pues a lo mejor la educación, y tú ahorita mencionas que pues prácticamente tú abandonas la educación. ¿Qué te llevó a abandonar la educación, a no seguir estudiando a los 12 años? Aprendí a trabajar con papá entre 10 a 12 años y se me hizo el aprender el ganar dinero. Ok, entonces ya empezaste a trabajar. ¿En qué trabajabas? Trabajaba en una carpintería. Carpintería, de ayudante de carpintero. Ayudante de carpintero. ¿Le tomas el sabor al dinero y qué pasa? Sí, aprender, empecé
un transcurso de 4 años trabajé en una carpintería. Fui papá a los 17 años. ¿A los 17 años fuiste Sí. papá? A ver, pero yo quiero entender esa parte, por ejemplo, a los 12 años empiezas a trabajar. A los 12 años tú empiezas a trabajar en la carpintería, empiezas a ganar dinero. Y yo quiero entender cómo es esa relación con tus padres una vez que tú ya decides no estudiar. Oh, no, con papá falté, bueno, te voy a platicar un poquito de esa historia. Uh-huh. Falté 3 días a la casa. Ok. Con papá había reglas. Y una de esas fue que no le gustó que yo llegara a la casa sin avisar. Y pues uno, con la novatez, ignorante, pues decide, no, pues me voy de la casa. Pero tenías 12 años, 12 ¿no? años, 12 ¿Y años. qué hace un niño de 12 años? Pues un jovencito de 12 años, ¿a dónde vas? Pues luchar por la vida. Pero Prácticamente, esa es la experiencia que he tenido de vida. Pero a los 12 años, aunque ya estabas trabajando y tenías dinero, ¿qué haces a los 12 años? ¿A dónde vas? ¿Con quién te vas? ¿Te vas con un familiar? No, me voy a vivir ahí con, bueno, de hecho le mando un saludo a Marcos, Uh-huh. era el dueño de la carpintería, él me dejó vivir en su taller, en su negocio. O sea, prácticamente a los 12 años tú preferías vivir en una carpintería, en el taller, que estar en el hogar con tus padres. Exacto. Pero ¿cómo es ese proceso? O sea, nos gustaría que nos ayudaras a nuestra audiencia a entender por qué tanto orgullo, vaya, a los 12 años. Desafortunadamente viví una etapa donde me dejé llevar por el orgullo. Uh-huh. Hoy lo entiendo, ya que soy persona adulta, hoy ya sé que no supe controlar esas emociones, esos impulsos, porque son impulsos que te llevan a cometer errores, y uno de esos fue cometer ese error, el no entender a papá, que realmente papá quería Uh-huh. que yo fuera el hombre que él quería ver de reflejo, que hoy lo ve que es diferente porque ya es otra etapa, pero en ese entonces él quería ver a ese niño que estudiara, que se preparara, que fuera alguien en la vida, pero en otro sentido, no en el sentido que me tocó vivir. Oye, Freddy, pero ¿cómo se lo toman tus papás ver a un jovencito de esa edad, pues, decidido a alejarse del hogar y emprender su propio camino, por así decirlo? Pues para ello yo creo que me he tomado nunca me he tomado la molestia de preguntarles, pero yo creo que fue difícil para ellos. Ok, entonces, 12 años. 12 años. Tú trabajas, tu enfoque era trabajar, salir adelante, pero acabas de mencionar hace un momento que embarazas a tu novia a la edad de los 16 años. 16 años. ¿Qué se siente? O sea, ¿qué pasa ya en esta etapa de jovencito a los 16 años? Pues prácticamente ya tener una responsabilidad de ser pues padre. Realmente no se sabe hasta que estén los hechos. Y de ahí sigue. Pero ¿cómo cambia tu vida? Ya una vez que te casas. Cambió un poco todo. Ajá. Porque ya se viene una responsabilidad es mi hija la mayor, tengo una hija grande. Entonces de ahí es donde viene el cambio, la transición. Cambia hasta el pensamiento, tienes que preparar, seguir luchando para ser mejor, para estar todavía un poquito mejor de lo que estaba. Pero, Freddy, a mí me gustaría que nos ayudaras a entender cómo se lleva esa transición de estar en un taller, viviendo, trabajando, y ya con una responsabilidad de ser padre. O sea, cómo Freddy pasa esa transición de estar viviendo en un taller a la transición, pues prácticamente ser responsable para un hogar. Ok, un poquito de esto, cuando empecé a vivir en la carpintería, después salí a rentar unos cuartos, que realmente pues, yo pagaba mi renta, yo desde niño aprendí a pagar renta, aprendí a comer con lo que tenía, con lo que me alcanzaba para eso en ese entonces. ¿Y te alcanzaba para mantener Sí. a tu esposa y a tu hijo? Sí, en ese al momento? principio sí, después fue más difícil porque vino otro niño. Ok, viene un segundo embarazo. ¿Esto A la qué edad? A las 19 años. O sea, 3 años después viene tu segundo hijo. Y las cosas empeoran en este punto. Hablando económicamente. Sí, económicamente sí, porque no tenía yo un trabajo estable, Raúl. Porque no había una economía de un trabajo, porque no era una persona preparada. Había que buscar trabajos donde
trabajé en una bloquera donde hacían ladrillos. O sea, ya no estabas como Ya no estaba como ayudante carpintería, de carpintería. no, ya no, se había iniciado cuando yo tenía 18 años, más o menos, 18 y medio. De ahí entra una bloquera a trabajar donde hacen ladrillos, donde hacen bloques, y empieza a hacer la transformación del cambio, porque pues no es lo mismo. Empieza a haber cambios de economía que ya no alcanzaba. Después entró una empresa que se llamaba, no sé si puedo nombrarlo. Sí, adelante. Se llamaba Vinca, que hacía los zinc que le llaman aquí, de acero inoxidable. Como los lavabos. Sí, los lavabos que hacían, sí, ajá. las tarjas. Y ahí sí tuve un crecimiento mejor todavía, pero fue gracias al empuje del trabajo que pude desempeñar. Okay. Empecé a desempeñar muchas funciones dentro de mí, como sabía un poquito de carpintería, empecé a hacer como muebles, como mostradores para las papelerías, estantes para que pusieran cosas. Entonces trabajaba y hacía por otro lado hacía eso para poder generar un poco de dinero más. Sí, porque pues, prácticamente yo me imagino que el sueldo, aunque trabajas que era como tipo maquiladora, una fábrica. Una fábrica. Pues ya tenía la responsabilidad de ser el sustento del hogar, ya tenía 2 hijos, y pues yo me imagino que te veías obligado a buscar estos trabajos de medio tiempo o en tu tiempo libre para poder llevar más sustento al hogar. Exacto. Entonces ahí aplicabas pues obviamente los conocimientos de carpintería. ¿Qué más hacías? Carpintería, trabajé en la bloquera, trabajé en la Vinca, que se llamaba la de eso. Después regresé otra vez como almacenista. Que ahí estuvo un poquito mejor porque aprendí muchas cosas. ¿Te pagaban más? Sí, y aprendí muchas cosas ahí. Ahí sí me aprendí mucho, como que era un programa de layout que no sabía. Que eran esos programas. Pero no fue difícil, Freddy, abrirte camino en estas fábricas o en estas maquiladoras desde el punto de vista que no traías una educación que podías probar. Siempre ha sido difícil, cualquier educación, cualquier trabajo siempre va a ser difícil. De lo que corresponde siempre va a ser difícil porque tienes que aprender a empezar desde abajo para llegar porque la mayoría de las fábricas tienen un estándar, el bajo, que es en donde entras, a escalar al máximo. Todo depende de cada persona. Yo en todos los trabajos que he tenido siempre he empezado de los de abajo, pero siempre he tenido el máximo siempre potencial. He tenido el deseo de superarte. Siempre de aprender. O sea, la idea mía siempre es aprender. Aprendí mucho en la calle. Yo soy mucho de la calle, Raúl. Yo no soy mucho de eso. En la calle aprendes muchas cosas que van parte de la vida, como a romper miedos, barreras, de seguirle para que tú seas mejor. Entonces, cuando tú entrabas a un trabajo, por ejemplo, decir la carpintería, la bloquera, tu objetivo nunca fue quedarte conforme con el trabajo que te daba, sino que siempre era como escalar y escalar, y eso te llevaba a aprender más cada vez. Sí, cada vez más. Después tuve un cambio bien radical donde creo que fue una de las cosas que me hizo abrir la mente. Tuve una empresa que trabajábamos haciendo asientos para carros, que le trabajaba para General Motors, para Ford. Ahí fue mi transformación. Ahí inicia tu transformación real. Ahí me inició mi transformación real porque me empezaron a abrir la mente. ¿En qué sentido, Freddy? Aprendí a tener muchos cursos. Ok, ya voy entendiendo. O sea, pertenecías a esta fábrica que diseñaba los asientos y pues al hablar que era una corporación te exigían cursos. Te decían que si tú querías entrar Yo empecé ahí de lo más bajo. De hecho, a mí mi hermana me metió a trabajar ahí. Y empecé de ayudante general, después entré aprendiendo, tuve un curso de soldadura que es muy reconocido aquí en Estados Unidos, que es de Octavio Bernet. Ese curso me sirvió mucho para aprender y tener expectativas más. Llegué a tener el número 1 del trabajo. Empecé a aprender a soldar y de ahí me mandaban a cursos que me empecé a capacitar yo solo. A capacitar, a tomar que era el ISO 14001, ISO 14002, que era el Kanban, que era el 5S, seguridad. Ahí aprendí a tener un curso, pero de bomberos. Llegué a tener ese curso de búsqueda y rescate, hacer rapeles, prendían las casas y habían que bajar a los heridos, a los rescatistas. De hecho, eso fue lo que aprendí mucho con ellos. Llegué a un punto que me mandaron a capacitar gente a Tlaxcala, a otro fuera de la ciudad de donde estaba, de México.
Ahí fui por mucho tiempo, me pagaban viáticos, cosa que no, un ayudante que empezó de abajo, fui hasta instructor de soldadura. Ok, o sea, prácticamente ya esta fábrica te estaba brindando la oportunidad no solamente de ir aprendiendo, pero sino de hacerlo de una manera más educada. Y al acceder a esos cursos, a ti te empezó a despertar el hambre y la pasión por el conocimiento, pero ya de una manera más objetiva, más estructurada. Exacto. Es más, esa compañía es muy buena, se llama Johnson Control. Ajá. Y trabaja aquí para cosas de aquí de Estados Unidos, como la General Metro que está ahí en Arlington. Entonces empiezo a desenvolver la mente, de querer crecer, escalar. Decía yo, tengo que hacer esto. Empecé a ver, ahí hacían torneos de fútbol, hacían torneos que íbamos a competir con las diferentes armadoras, por decir, en la Ford. Íbamos a competir con todas las demás y siempre me ha gustado el fútbol y pertenecí al grupo con ellos ahí. Y siempre fui un seleccionado, o sea, siempre me ha gustado el ambiente de ser parte de cualquier grupo. ¿Crees que esa pasión que siempre has traído, porque yo creo, puedo encontrar como esa característica tuya desde niño, desde jovencito, adolescente, de esa característica de la curiosidad, del aprender, fue lo que te llevó como que a abrir más los ojos en esta empresa y eso también te lleva a que todos estos programas tú los aproveches de una manera positiva para tu crecimiento? Sí, toda mi mentalidad siempre es positiva. Muy rara la vez que yo sea que negativo en cualquier cosa. Te voy a platicar otra historia, cómo aprendí la mecánica. Desafortunadamente en México vivimos una economía que no es muy buena. Y eso a mí me perjudicaba porque pagar un mecánico allá era bien difícil. Okay. Antes no existía lo que hoy está YouTube, que hoy hay redes sociales que te comparten cómo buscar un código. No, yo aprendí a la rudeza de que decía yo tengo que arreglarlo. Por la necesidad de no Por pagar. la necesidad, bajar las cajas para cambiarles el clutch. De hecho, pues a mis hermanos yo les arreglaba su carro, yo les cambiaba balatas. Aprendí muchas cosas que no sabía yo que tenía, pero sabía por la necesidad que lo tenía que hacer. ¿Cuántos años ya tenías en este momento? En entonces tenía como 25, Raúl. 25 años. Entonces siempre mi objetivo fue siempre como superarme en el sentido de ser mejor. De superarte a ti mismo, de buscar la mejoría. Eras muy inquieto en ese punto. Después, 2012 vino la línea automotriz para abajo. No me acuerdo qué fue en el 2000, donde hubo como una recesión. Una recesión enorme y desafortunadamente pues nos tuvieron que liquidar a muchos, no fue único, fue mucho. ¿Y qué pasó ahí? Cambió el mundo, yo no me frené, yo seguí cambiando, cambié a otro tipo de trabajo, compré un taxi, me puse a taxiar. Y ahí empezaste a sacar el espíritu emprendedor. Siempre he sido como, pues tenía que invertir algo, ¿dónde voy a sacar? ¿De dónde voy a aprender? ¿De dónde voy a ir? Pues a quebrar el cerebro, claro. Más que nada, buscar dónde voy a sacar. Para no quedarte en la zona de confort. ¿Dónde lo voy a invertir? ¿Dónde? Después trabajé en ¿Cómo te fue en el taxi? En el taxi, bien, me gustaba, pues conocer la calle, que es mi pasión andar en la calle, andar para allá y para acá, esa es mi pasión. Después entré en una empresa que se llamaba Plastinal, hacían las bolsas de plástico, entré a un proyecto que hacían el polietileno, donde ensamblan el jamón para que no se eche a perder. Ese proyecto fue nuevo en el 2004 en México. Yo estuve en esos procesos de procedimiento, cómo hacerlo, trabajaba en una buena empresa, tenía buenas prestaciones. Prácticamente ahí sí fue un cambio de una estabilidad económica, cada día mejor. Y ahí también llegué a tener, se podría decir, una buena maestría de conocimiento de máquinas, cosa que yo me sorprendía porque yo no tenía estudios. Sí, es que la verdad que, Freddy, es bien importante como mencionar que estas fábricas te pueden ofrecer mucho conocimiento, ¿no? Cursos, mentorías, asesorías, conocimiento, pues a lo que ellos necesiten, pero al final de cuentas eso te va ayudando para irte construyendo a ti mismo. Yo creo que alguien que no tenga ese conocimiento de querer aprender, se les van a hacer los cursos aburridos. Porque es que eso es muy importante. Es que en uno tiene que estar el deseo de superación y de crecimiento, porque pues sí, tú lo has dicho, yo me imagino que había un montón de gente que decía, no, pues para qué ese curso es aburrido, me voy a ir a dormir. Algo que a mí me enseñó un curso que se llama Kanban. Ajá.
Ese te enseña a hacer lo que te corresponde hacer. Ok. No tienes que hacer más de lo que no te corresponde hacer. Ok. Porque si no vas a entorpecer al de al lado y no lo vas a dejar crecer. Ok. Era como parte del líder. De en cualquier acción. líder, Ujú. de cualquier, ahí hablaba que trabajar en equipo, era como nos ponían en el curso como hacer fichas. Ok. Y siempre quería uno poner, haz de cuenta un ejemplo, tú y yo jugando para jugar las fichas, nos daban 10 fichas, acomoda las 10, nos daban la forma, cómo le íbamos a acomodar. Y entre los dos lo primero que tenemos que hacer, si tú lo quieres poner rápido, nos vamos a Sí, entorpecer. claro. Entonces ahí decía, tú Ahí estas, tú estas. Tú pones 3, pum, pum, y después los pongo yo 3. Entonces de ahí, porque los otros se iban a entorpecer, Sí, claro. porque todos quieren poner las Sí. fichas. Sí, sí. Pero si tú lo hacías a la primera, 2, 3, y después tocas tú, ahí se reflejaba el liderazgo. Sí, claro, prácticamente estaban enseñando principios de liderazgo ahí. Exacto, ¿verdad? ahí nos enseñaron principios de liderazgo. ¿Cómo llegas a Estados Unidos? Es una Porque, buena historia. Esa creo ha sido la más difícil. Fue una decisión difícil. Creo que es la que ha tocado más mi corazón y mi fondo. Okay. Y te pregunto esto porque puedo ver que dentro de ese deseo de salir adelante, pues empezaste a hacer muy buena carrera dentro de las empresas a las que trabajaste, siempre con el deseo de salir adelante. Y pues obviamente la pregunta de nuestra audiencia y la pregunta de aquí es, ¿qué pasó? Que no sé si podemos saber cuándo fue cuando emigraste y las razones que te llevaron a emigrar. Sí, te estaba pasando un proceso difícil. Después se vino una historia, creo que fue una de las más dolorosas que me ha tocado en mi vida. Creo que es la que ha marcado mi vida. Creo que me ha hecho pensar, reflexionar y aprender de mucho. Tuve una llamada un día domingo, no mal recuerdo, 4 de diciembre, no, 2 de diciembre, de un amigo. Me dice, ¿sabes qué? Hay una oportunidad que te vengas a Estados Unidos. Económicamente no estaba bien, estaba trabajando en el taxi porque el plástico también, cuando entraron el sistema de óxido biodegradable, ¡pum! También Tronó, también se fue para abajo. Tengo mala suerte para ese tipo de recesiones, se podría decir. Pero ¿no crees que la vida te estaba dando... No, yo sé, me estaba preparando para otras cosas más grandes. Tenía una etapa difícil en México y se venían los 15 años de mi hija. Ok. Y tú estabas sin trabajo. Yo estaba sin trabajo, económicamente no estaba bien, no había las mismas creces, ya teníamos preparado todo, ya estaba listo, pero la otra parte era tomar la decisión o no tomarla. Ajá. Y obviamente No, obvio, era algo que pensar, estaba en un proceso de separación y era más difícil todavía, tener que, mi mamá notaba el nerviosismo, mi mamá notaba que yo no estaba bien, agarré el cigarro. Empezaste a fumar, wow. El nervioso, o sea, no sabía qué hacer, no sabía qué, sin dinero. Y ese estrés era por la decisión que quería tenías tomar, pensado sí. tomar. Y realmente tomé esa decisión de venirme y nadie supo, Raúl. A nadie le avisé. O sea, a nadie. Y 5 días de los 15 años de mi hija me vine. O sea, y ni a tu hija le avisaste, a nadie, ni tu mamá, nadie, Raúl. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión de no avisarle a nadie? Yo creo que tú crees en el destino, yo creo en el destino y es fuente de energía. Sí. No sé qué pasó dentro de mí, al otro día decidí, fui, compré mi boleto, nada más había un espacio nada más para llegar al destino. Y ahí compro el boleto, voy a la casa, me baño, salí a las 2 de la tarde, no tenía tiempo nada más que de bañarme, cambiarme y vámonos. Pasé a ver a mi nena y le dije, voy a una entrevista de trabajo. ¿A tu hija? Sí, la grande nada más. Voy a una entrevista de trabajo, no, sí, que te vaya bien. O sea, te despidiste sin que ella supiera. Sin que supiera nadie, vámonos. Me subo al autobús, las lágrimas por naturaleza, porque son decisiones muy fuertes. Son cosas de superación muy fuertes. Pues son decisiones que están cambiando tu vida y son decisiones que no solamente están cambiando tu vida, pero están cambiando indirectamente la vida de las personas que están a tu alrededor. Están alrededor. Y esa es la etapa que muchos no entendemos o muchos no comprendemos en ese momento, porque estás viviendo otra etapa como de bloqueo. Me vengo para acá. Se te alinea todo. Yo llegué aquí con 200 pesos, Raúl. 200 pesos, no pesos, dólares. no dólares, pesos. Okay. Estábamos hablando en ese entonces de... ¿Qué año fue? En el 2014.
En ese entonces creo estaba como en, no me acuerdo, pero X cantidad, pero eran no era como 5 o suficiente. 7 dólares, algo así. No era suficiente para, pues, para tu Mm, transición, vaya a decir. Ajá. Yo creo que como no había dormido de la desvelada, nada más me acuerdo que se me salieron las lágrimas, no me importó quién viniera al lado, quién estaba al lado mío, ni nada. Yo me acuerdo que además me recargué así en el sillón y me dormí, Raúl. Cuando despierto que dice, pueden tomar, agarrar unas galletas, algo, pues la hambre me hizo comprar unas galletas y seguir el camino, Raúl. Ya no había marcha atrás. Ahí, Freddy, ¿sentiste que ya no había punto de retorno? Ya no había marcha atrás. Uh-huh. Ya no existía el retroceso. Ok, ya la decisión se había tomado. Ya no retorno. había retorno para atrás. Y llegas a Estados Unidos. Te tomó 5 días desde que tomaste la decisión y hasta acá, sí. Llego en una plena tormenta invernal hace un 8 de diciembre. Sí, porque estamos hablando que te viniste en diciembre. En diciembre, un 8 de diciembre, pero una tormenta, de esas tormentas invernales. Pero esas buenas. Buenas, que todavía, ese año todavía recuerdo que cayó nieve hasta abril, mayo, algo así. Wow. Llegando, trabajo unos tiempos y lo digo que fue una etapa bien dura porque fui como juzgado, crucificado. Sí, precisamente te iba a decir, tu familia, o sea, si son 5 días, tu familia, o sea, hablando de ese tiempo, aunque ya existía la comunicación y era fácil comunicarse, pues no existía la comunicación. Nada más el teléfono. Tan accesible como es ahorita. ¿Tu familia qué onda? ¿Qué pasó? No, pues nadie, no ponerlo Pero, así. ¿cuándo se entera tu familia? Cuando ya estaba acá. O sea, después de 5 días. Porque mi teléfono entrando a Estados Unidos ya no existía. Sí, claro, ya no existía, no servía, por así decirlo. Prácticamente ya no servía. No había como hoy que agarras Wi-Fi y metes el WhatsApp, no. Allá no, en ese entonces no existía nada de eso. Oye, si luego cómo se enteran, les llamas. Yo les llamo por mi amigo que me trajo aquí, de hecho, a él le debo mucho. A Enrique. ¿Y a quién le llamaste? ¿Quién tomó la llamada? Le avisé a mi hermano, que fue el que tomó la llamada, y le dije, ¿sabes qué? Estoy en Estados Unidos. ¿Y cuál fue la reacción de...? No, pues crucificarme. Okay. Y queremos entender este punto que dices que pues, no lo tomaron bien. No. Por el sentido que tú mencionaste en un principio que la quinceañera de tu hija ya estaba a la puerta. Ya estaba a la puerta. Y tú cuando fuiste no te despediste de nadie, es importante mencionarlo. Y prácticamente, aunque tú eras el único que sabías, cuando fuiste con tu hija a decirle que era una entrevista de trabajo, pues prácticamente tú nada más sabías que lo que estaba haciendo era una despedida. Yo sabía qué es lo que estaba haciendo. Yo estaba consciente de lo que estaba haciendo. De la responsabilidad que estaba. Tenía dos opciones nada más. Sabía que podía fracasar o podía llegar al éxito. Exacto. No había otra. ¿Cómo fue tu transición cultural, Freddy? ¿Tenías familia aquí donde llegaste o no? No, nada. No. Yo aquí me tocó vivir como todos, al lado de una ventana, sin cobijas, hasta que te vas preparando, vas comprando tus cositas. Fue una etapa dura. Okay. ¿Y cómo Freddy, porque a mí me gustaría tocar este punto, porque la razón que estás aquí es para inspirar a otras personas. Yo te tengo mucho respeto como amigo de la familia, como amigo de Transformados Podcast, en el sentido que eres una persona, un ejemplo a seguir en el mundo empresarial. Entonces, me gustaría llegar a eso, o sea, ¿cómo fue tu transición cultural? ¿Por qué retos pasa Freddy antes de encontrarse con ese Freddy que pues la verdad has tenido un éxito en lo personal que admiro muchísimo? Y a mí me gustaría cómo fue esa transición, cómo llegaste, cómo encuentra Freddy la puerta para salir adelante en este país. Es una etapa difícil, creo que es una de las difíciles, y eso a muchos, yo creo que muchos de eso nos toca, el saber dónde estás, el saber de que traes problemas emocionales dentro de ti y que tienes que empezar a trabajar y que tienes que empezar a hacer una transición. Freddy, pero cómo, yo quisiera que me ayudaras a entender cómo se trabaja, cómo se lidia con las emociones, Freddy, porque para mí es bien importante, o sea, no fue una decisión fácil la que tomaste, tu familia estaba pues obviamente molesta, tú habías prácticamente salido del hogar, vienes, o sea, ¿cómo manejas las emociones de la transición cultural, las emociones de haber dejado todo allá atrás y seguir adelante? Es la aceptación, porque ya sabes que ya está hecho, ¿ah? Una de las cosas que aprendí es como a observar
Yo nunca había visto la nieve caer. Ajá. Y eso me hizo como reflexionar en Para ti dónde fue un momento de estaba. reflexión. Sí, dónde estaba, qué tenía que hacer, qué tenía que cambiar. Y yo creo que ese fue donde hizo la transformación, el sentir dónde estaba y para qué estaba. ¿Creías en ese punto de reflexión, Freddy, que tú lo dijiste, nada más tenía dos caminos, o era el fracasar O el y éxito. el éxito? ¿Y crees que eso fue, ese momento de reflexión fue tu motor para salir adelante y decir, ¿sabes qué? Si yo pude tener éxito en mi país, donde agradecemos mucho, estamos muy agradecidos y sabemos que hay personas que tienen mucho éxito, pero hay veces que para los que venimos debajo, los que tenemos recursos limitados, pues es difícil abrirse puertas en un país y llegar hasta un tope, ¿no? ¿Y crees que eso resurge, se conecta ese Freddy con que estaba pasando Por malos momentos, por malos momentos emocionales, culturales, de todo, familiares, porque empecé a tomar el ejercicio, empecé a salir a correr. Ese fue tu Sí, tu fue una de las escape. cosas, sí, empecé a salir a correr. Entonces, después de ahí empezó mi transformación, a hacer el salir a correr. Y me gustaba porque en ese entonces caía nieve y me hacía sentir bien. Okay. Y empecé a trabajar conmigo, empecé a estudiar, a escuchar audiolibros de mentores, de que hay uno que yo aprendí a escuchar de hace 10 años que se llama El Diario de un Emprendedor. Ok, sí, sé cuál me habla. Ese fue uno de mis mentores que me hizo cambiar mi mundo. Y ahí es donde tú te empiezas a conectar y decir, no, sabes que yo aquí la voy a hacer. No tanto así, pero empecé a trabajar en la pintura y yo siempre he sido de la idea de ser uno de los de arriba, no soy de la idea de quedarme donde estoy, siempre soy de la idea de yo soy muy inquieto y si me mandan a la calle, yo me voy a aprender donde estoy. De hecho, muchos tips que le doy a los muchachos luego, porque tengo trabajadores que les he comentado que no vayan tanto en el teléfono cuando por experiencias que me han pasado, les doy esos tips. Claro. Porque una vez se me rompió mi teléfono y no había modo de cómo comunicarme con los jefes, con mi jefe y con los compañeros, no había modo, hasta que fueron por mí, hasta como a las 9, 10 de la noche. Porque no llegabas, yo no tenía modo de decirles que se me había roto el teléfono, que ya había acabado, okay. No sabía cómo regresar. ¿En qué trabajaste cuando llegaste? Siempre he trabajado en la pintura. En la pintura. Pero ahorita tú tienes una compañía de construcción, ¿cómo vas emigrando de la pintura okay. a la construcción? Fue un proceso de 1 año que estuve trabajando en la pintura. Después vino un primo por mí que era de California y me fui para allá con él, para California, ahí pegado a San Francisco, a Hollister, y no encuentro trabajo. Al final de cuentas no había trabajo, estaba difícil. O sea, tú llegas a California y nunca pudiste trabajar. No pude hacer nada. Entonces ya tenía aquí unos amigos que me ayudaron y me acuerdo que me salí a tomar un café y conociendo a un señor me dijo que tenía un carrito. Yo creo en el destino, soy mucho del destino, ¿no? Un carrito viejo, que nada más que había que cambiarle no sé qué pieza, pues como a mí me gustó la mecánica, le empecé a meter mano al carrito y me vine para otra vez de regreso para Dallas, así. Conocí a una compañía que se llamaba Blue Star y trabajé con él. Y empecé a desarrollar mis habilidades, Okay. Porque ahí me dieron la oportunidad de dejarme solo trabajar. Okay. Y yo ahí aprendí mucho. Okay. Te das cuenta que lo tomaste como la escuela, como la mejor oportunidad de aprender. Él pagaba por hora y poco. Después se me viene una oportunidad y quiero brincar a una compañía, Raúl. Okay. Fíjate. Y me pagaban mucho más por hora. Tú te imaginarás, claro. se te viene la cabeza y claro. te viene el mundo y dices, ya voy a ganar más dinero. Pues no es así. Sí. No es así, créeme que no es así. Me voy 3 meses y se acaba el trabajo. O sea, no te salió bien la jugada. No salió bien la jugada. Conozco a otra persona que se llama Vicente y conozco a un señor que es mi mentor aquí. Él me enseñó muchas cosas, que se llama Don Panchito. Yo le tengo mucho respeto y mucha admiración y yo llegué con él. Si un día llega a ver este video Don Panchito, sabe que por ahí tenemos una deuda. Y él me empieza a ver mis cualidades, que aprendo muy rápido y soy muy inquieto. Y él me empieza a abrir más la mente, porque él ya tenía un grupo más grande, él ya tenía un corrido más que yo, y él me empezó a decir, te voy a enseñar todos los secretos, pero yo no quiero que estés aquí. Okay.
yo quiero que empieces a volar. ¿Crees que él te enseñó eso porque no tuvo la oportunidad de volar? Yo creo que sí. Y te vio a ti como un potencial. Ese Sí. discípulo. Porque él, pudo ser. él me lo dijo. Tú no eres para que estés aquí, Freddy. Tú eres bien meneado, inquieto y aprendes muy rápido. Y él me enseñó muchas cualidades. De hecho, trabajando con él fue cuando yo abrí el negocio. Ok. Oye, Freddy, ¿crees que todo lo que habías aprendido en México, porque tú traías experiencia en carpintería, traías todas estas habilidades en las empresas en las que habías trabajado, eso te ayudó a la construcción? Sí, yo no sabía que aquí hoy le llaman handyman. Uh-huh. Yo no sabía que yo era un handyman. Okay, sí, yo era un trabajador, era normal, me decían, pon una puerta, yo la ponía, pon un trim, yo la ponía, pero yo no sabía que yo era un handyman. Cambiaba una llave, cámbiala, que cambiaba un foco, cambia. O sea, yo no sabía, porque sé muchas cualidades, hasta que después aprendí que yo tenía muchas cualidades. Yo no sabía que esas cualidades, yo las veía como un trabajo normal. Sí, o sea, yo creo que llegaste al punto donde en nuestros países o en los países latinoamericanos hay algunos oficios que se ven como, pues que no son bien remunerados, pero a ti cuando llegas aquí te encuentras con la contraparte de que esos oficios que tú sabías y que habías ejercido eran bien remunerados aquí. ¿Cuándo te das cuenta de eso? Ok, me doy cuenta cuando empiezo con el negocio. Con tu propio negocio. Con el propio negocio. Y yo empecé a aplicar. ¿Cuánto te tardó desde que llegaste aquí? ¿Cuánto tiempo tardó para que? 2 años y medio. 2 años y medio, en caliente. Sí, de volada. Algo que me llevó así a hacer eso fue que empecé a aplicar todo lo que había aprendido en los cursos. O sea, cuando son cursos de liderazgo, de delegar. Delegar, de aprender de los procesos, de todo. Y entonces yo aprendí algo como en economía, porque cuando empiezas un negocio, piensan que porque ya vas a ser millonario, no. Oh, claro. Mi mente siempre fue tener herramienta para hacer mejor el trabajo. Más rápido. Y fíjate que en ese punto, Freddy, yo lo quería tocar y para mí es bien importante tocarlo. Obviamente yo hemos platicado, conozco tu historia, pero me gustaría que nos compartieras con nuestro auditorio cómo llega Freddy con la mentalidad, porque a mí me encanta ese punto que acabas de mencionar, que tú siempre estuviste reinvirtiendo el dinero que tú ganabas en tener mejor equipo para de esa forma tú siempre crecer y llegar a proyectos más grandes. ¿Cómo llegas ahí? ¿Cómo llegas cómo encuentras que eso es uno de los secretos para tener éxito en este país cuando la mayoría de las personas tienen muchísimos años realizando un trabajo o tienen compañía, pero nunca crecieron como tú lo has hecho? Yo creo que lo que había vivido en el transcurso del tiempo de la vida, el ver más allá de lo que estaba viviendo y de lo que estaba haciendo. Apliqué toda la sabiduría que ya tenía y mi meta siempre fue hacer un banco económico. Okay. Esa fue mi primera tarea de equipo. Decía, yo tengo que tener un banco por cualquier sustento. Eso me tomó más de 1 año y medio, porque siempre hay alto y baja, siempre hay algo. Uh-huh. Entonces, yo trabajaba de noche haciendo trabajitos. Hay veces que salía a la 1 de la mañana, a las 11, pero lo que yo ganaba extra, yo lo invertía. Lo reinvertías en equipo. Sí, o sea, no, mi mentalidad nunca fue de gastarlo. Ándale, sí, yo soy una persona, antes sí me gustaba como el ambiente, después me volví un tiempo dedicado al enfoque, que era lo que decía el emprendedor, enfócate en ser mejor. Sí. Y eso me ayudó mucho, como el enfocarme en lo que yo quería hacer, en lo que yo quería transmitir, en lo que yo quería impulsar. Y obvio que no ha sido fácil llegar a donde estoy, pero tampoco es imposible para muchos que vienen atrás de mí. Sí, claro. Porque aquí una de las cosas que te va a hacer crecer siempre va a ser la disciplina. Hay un factor bien enorme que si no haces tu trabajo con amor y compasión, no vas a llegar a nada. Sí. Y yo creo que estamos muy de acuerdo en ese punto contigo, en el sentido de que la mayoría de los que han han pasado por este podcast, la mayoría se encuentra con su pasión, ¿no? Hay algunos que están haciendo otra cosa y al final de cuentas se encuentran con su pasión.
Y cuando hablas desde la pasión, cuando haces todo desde la pasión, pues la verdad que todo fluye de una manera más natural y más lógica. Y fíjate que eres un ejemplo perfecto para la gratificación tardía, como le llaman, ¿verdad? Algunos mentores de finanzas, porque una de las cosas que yo tuve que corregir era mi educación financiera. Yo era una de las personas que se sometía muy rápidamente al beneficio o a la recompensa inmediata, ¿no? Y eso, cuando uno no entiende las reglas en ese país, wow, te lleva a estar pues económicamente en una situación mala, ¿no? Pero fíjate que es interesante cómo tú eres un ejemplo de ese decir, no, es que yo ganaba y en lugar de malgastarlo, en lugar de comprarlo en vicios o en cosas que a lo mejor, y eso es uno de los problemas que a mí me pasaba, ¿no? Porque pues al final de cuentas venimos de carencias, de necesidades, y la gratificación inmediata te obliga a eso, como no lo tienes, si tienes el dinero lo haces. Pero que fueron ese crecimiento personal que estabas buscando, que fue lo que te llevó a tomar Sí, esas decisiones. después también en la disciplina del hacer deporte te lleva también mucho a calmar tu mente y hacerla crecer. Porque aquí vivimos por mente, ¿no? Porque sabemos que estamos en un país estresante. Claro. Aquí estamos entonces te lleva a aprender. Y algo que aprendí siempre, y eso lo tengo por los cursos que aprendía, había 3 formas de poder tener un poquito de liderazgo: haz tu trabajo con pasión, Okay. siempre da un extra de lo extra. tuyo, y solito va a llegar la recompensa, que eran tres factores que decía, que solito, y eso me abrió camino abrí con la gente, me recomendaban, conocí a una persona que de hecho yo le agradezco mucho a él me ayudó mucho, él tomó como la confianza en mí y yo le hacía sus trabajos, y no me daba uno, me daba 10, 20, 30, grande chico, llegó a darme hasta 200 en un año, y esa es una de las personas que tomó confianza en mí. Sí, claro. Entonces yo empecé a desenvolver en la otra parte de hacer clientes. Claro, y es que es importante mencionar eso, precisamente que la confianza, porque muchas veces las personas quieren tener el éxito, yo lo he comentado en otros podcasts, quieren tener el éxito o lo que tú has construido empresarialmente, económicamente, espiritual, mental, lo que tú quieras, pero la gente no está dispuesta a trabajar por ello. Entonces, al final de cuentas, pues esos 200 proyectos que te llegaban, al final de cuentas tú te los habías ganado por la pasión, por la perseverancia, por la disciplina a la que tú estabas sometido. O sea, ese éxito no llega por casualidad, ni llega por suerte. Al final de cuentas es algo que tú construiste. Te voy a platicar algo que me tocó vivir. Llegué a tener hasta 9 trabajadores. Uh-huh. Desafortunadamente, y yo lo digo hoy abiertamente, desafortunadamente el latino es como la cuerda del que está arriba, la corta. Uh-huh. Entonces, teníamos trabajo, teníamos suficiente trabajo, pero ahí influyó mucho para mí como los desacuerdos de que alguien nuevo, claro, esté creciendo, y alguien que ya llevaba 13, 14, 15 años seguía de ayudante. Uh-huh. Pero yo siempre los invitaba yo, que era la mentalidad, y era el esfuerzo, era la dedicación, era el empuje que alguien. De ahí aprendí otra cosa, porque yo dependía de una persona que me traduciera el hablar el idioma. A mí me daba miedo, no sabía ni una palabra, y empecé a estudiar un poquito el inglés. Es que al final de cuentas tú fuiste venciendo cada obstáculo que se viene presentando. Y eso es lo que hay que enmarcar hacia nuestra comunidad. O sea, que todo es posible, se puede llegar a todo, pero también hay que estar dispuestos a pasar cualquier adversidad que se nos venga poniendo en el camino, ya sea de lenguaje, ya sea cultural, conocer cómo funciona este país. Y al final de cuentas, cuando uno se pone en ese camino, al final de cuentas todo eso, ese conocimiento va llegando. Y pues es que tú no tienes la culpa de que no tenga conocimiento, de que no haya tenido. O sea, todos tenemos las mismas oportunidades, la información es para todos. Estamos en un país que a todos nos da, pero no todos son aptos para tener esa fortaleza. Lo que pasa es que no todos están dispuestos a sudar la camiseta, ¿no? Para llegar ahí. Yo digo que no todos están dispuestos a sacrificar el esfuerzo. Sí, claro.
Que nomás porque quieren el resultado. quieren el resultado y el resultado no es de un día para otro. Claro. El resultado es de esfuerzo, dedicación, de empuje, de que te estás pasando un mal momento y tienes que seguir, de que estás bajo los suelos y tienes que seguir. Sí, claro. El negocio, cualquiera que tenga un negocio te lo va a decir. No va a ser fácil. Sí, No claro. es fácil llegar a tener un negocio. Es difícil Sí, entenderlo. claro. Y aún así muchas veces te dicen, no, pues un negocito, sí, pero es que he construido un negocio. Claro, claro. Sí. Oye, Freddy, ya para ir concluyendo, a mí me gustaría que nos digas, ya logras el éxito empresarial, te está yendo muy bien, es un Freddy completamente transformado, es un Freddy completamente evolucionado, pero nos gustaría saber cómo ese Freddy que se ha reinventado, que se ha reconstruido, encuentra la sanación con la relación familiar, cómo se sana la Esa es relación, otra etapa. se sana la relación. Ya es un Freddy que, gracias a Dios, es merecedor de ese éxito por el cual él ha estado luchando. Ha sido muy consistente, muy disciplinado para que llegue ese éxito, pero ahora cómo ese éxito... Se transformó en lo emocional. Había muchas etapas que trabajaba y muchas veces incertidumbres que no me dejaban estar bien. Por eso te digo que muchas veces pasas por mal momento, pero pues el trabajo te hacía que te levantaras. Entonces pasé un momento difícil de entender a mis hijos, de entender a mi papá, a mi mamá, de entender a todo el mundo. ¿La relación con ellos ya ha mejorado? No, siempre, desde ese entonces, de muchos años atrás, pues se ha mejorado. Qué bueno. Pero hubo un momento que te voy a platicar una historia que yo hice y que yo dije, me tengo que renovar. Y empecé a trabajar y dije, en lo emocional, porque esas son dos cosas diferentes. Una cosa es lo emocional y lo otro es emprender y ser mejor exitoso. Porque el éxito también viene de lo emocional, de lo que tú estés libre con tu familia. En ese entonces muchos años juzgué a mi papá, a mi mamá, por X razón de novatez de niño, de inmadurez, hay que reconocerlo. Y empecé a trabajar con ellos. Algo que empecé a trabajar yo con papá una vez y mi mamá, hice algo que yo dije que por primera vez salí a viajar de Estados Unidos y dije, voy a enterrar un pasado. Era con el objetivo de dejar tu pasado atrás. De dejarme atrás. pasado atrás y dije, lo voy a enterrar en el mar y nadie va a saber nada. El pasado se va a quedar atrás, no va a existir. Y empecé a trabajar en el transcurso del camino y empecé a hablarle a todos. Que yo creía que yo les había... O sea, tú estás en un proceso de sanación contigo mismo. Contigo mismo. Y empezaste a comunicar en la familia para sanar. A la familia, para sanar esas heridas, a pedirle perdón a mi papá, a mi mamá, a la mamá de mis hijos. A mis hijos, porque cometí también un error, o sea, hay que aceptarlo, de venirme, de abandonarlos, porque ellos también, en ese momento, si no lo entendemos o no entendemos que están abandonados en ese entonces. Claro, hay que entender que... Hay que entender las dos partes, trabajar en la empatía, ponerme también en el lugar de ellos, se sienten así, entonces empecé a trabajar en la sanación, empecé a trabajar conmigo mismo, a decir... Pues sí, yo cometí ese error y tengo que aceptarlo, tengo que pedir perdón. Y cerrar el ciclo. Cerrar el ciclo, que ya, o sea, sabes que va a existir, pero ya no te va a doler. Claro. Ya no va a existir dentro de ti. Y hablé con papá, y de hecho hasta mi familia pensaba que me iba a otra historia, que me iba a desvivir. Pero son cosas que va aprendiendo uno con el tiempo. ¿Serio? No te lo da. O sea, tú estás en ese proceso de sanación para cerrar los círculos y ellos no lo tomaron. Lo tomaron preocupantemente. Sí, sorprendente. Sí, porque pues nunca nadie. Yo fui desde niño rebelde, callejero, peleonero, porque viví en una colonia donde había mucho malviviente y tenías que estar dándote golpes con todos ellos. Entonces fui rebelde, peleonero, y de repente que se haga un cambio conmigo. O sea, para ellos era como que el boom, que está pasando algo, está pasando, puede ser que... ¿Qué es lo que pensaban? Sí, claro. Y cuando yo quería sentirme bien dentro de la sanación, estaba cerrando ciclos. Yo en lo otro estaba trabajando con lo del éxito, pero por dentro también no estaba bien. Entonces cuando no estás bien en una parte, en otra parte, va a llegar el momento que va a explotar. Va a alterar lo demás. Entonces de ahí... fue mi primer carro que yo le puse el Camaro, era un Nissan Máxima viejito 92, pero para mí era el Camaro. El para poder mí de la visualización. De saber, eso es lo que te decía, o sea, te puedo platicar que esa era la clave del éxito, pensar más allá de lo que tú eres. Claro.
Entonces empecé a trabajar en la sanación, empecé a pedirle perdón a papá y a cambiar mi mundo. Cuando te dices tu mundo, tu círculo que te rodeaba. Sí, ¿no? Mi mundo, sí, mi círculo. Y aprendí otra cosa. Cuando tú das en abundancia, vas a regresar a la abundancia. Soy de creer en las energías. Totalmente de acuerdo. Y empecé a trabajar en eso con mis papás, con mis abuelitos, bien mis abuelitos, de hecho, los amo, ya saben, existen. Y empecé con eso a ayudarles económicamente y me fue yendo mejor. Empecé a aprender más, empecé a hacer cosas que no era y llegué a tener otro negocio. Ya tenía 2 negocios. O sea, es ahí donde ves esos resultados de dar sin esperar y la abundancia se abre. Llega, exacto. Llega porque ya había sanado esa parte de la emoción con papá, con mamá, con mis hijos, con todo el mundo. Ya prácticamente, pues... Sí, claro, ya había cerrado el ciclo. Ya había cerrado el ciclo, ya dije, nadie lo va a desenterrar. Está con una piedra más grande y se quedó allá adentro. Y empieza a cambiar mi mundo. Empiezo a conocer ciudades, a pasear, a salir. Entonces, ya todo lo que yo ya había hecho atrás, que había invertido en maquinaria, en que lo que había sacrificado, porque muchas veces sacrifiqué, como en quererme comprar algo para mí, todo fue para invertirlo en la compañía. Entonces, de ahí empezó yo decía, no, yo no voy a salir, me voy a guardar esos $100, $200. Conocí muchos viajes con muchos lugares por esa forma de pensar. Que decía, no voy a ir a gastarme nada en esto, en los bailes y nada, yo voy a gastar esto para irme de viaje. Okay. Lo estás usando para ti. Para mí. Oye, Freddy, el Freddy de ahorita, el Freddy exitoso, el Freddy que ya cambió, que se encontró a sí mismo, que cerró ciclos, entendía el por qué su papá era disciplinado, por qué su papá lo quería a usted disciplinar, porque entiende que su papá lo único que quería era buscar el éxito que a lo mejor él pensaba que se lo podía dar de la mejor manera en su momento. Sí, ¿entendió eso? Sí. Tuve que entender la niñez de mi papá para saber por qué él fue así conmigo. ¿Y qué dice tu papá ahora al final de cuentas, como hayan parecido las circunstancias en su momento, pues su hijo logró ser una persona... De hecho, con mi papá me llevo súper bien. Y sé que hoy tengo al mejor papá del mundo. A lo mejor antes estaba equivocado. Hoy no. Okay. Hoy sí sé que tengo al papá más fregón del mundo. Pues me da mucho gusto, Freddy, que tenerte en esta plataforma de Transformados, verte cómo has ido evolucionando, cómo has ido cambiando y en todo, ¿verdad? Porque cuando hablamos de éxito, al final de cuentas, en nuestro podcast de Transformados queremos reflejar eso en las personas, en las historias de emprendimiento, en esas historias de valor, de resiliencia y de resistencia. Es que la transformación pasa en diferentes niveles, tiene que pasar en nivel espiritual, personal, mental, en todos, y tú eres un ejemplo de ello. Entonces, a mí me gustaría que nos dieras un consejo para todas aquellas personas que tal vez están pasando por lo que tú pasaste, esos momentos pues de que no encuentran la puerta o esos momentos donde las circunstancias puede parecer que los están golpeando. ¿Qué consejo les darías a estas personas? La primera que les puedo dar a ellos es que busquen sanación. Si algunas cosas que trae en cuestión emocional y en cuestión de éxito y de laboral, que no se rindan. Okay. Que sigan luchando más. Y les puedo dar una frase y a lo mejor la pueden entender. Vivan con amor a lo que quieran hacer, cuando no lloren cuando esté la muerte. Y eso es algo que yo lo he experimentado personalmente, porque vas a estar lamentándote cuando traes muchas cargas emocionales y tanto no vas a llegar al éxito. Pero si logras esa vivencia de amor llámese como con familia, con parejas, amigos o cualquier cosa, vas a vivir en abundancia y vas a ser libre. Bueno, pues ya vimos los consejos de Freddy. Freddy, la verdad te agradezco, gran amigo, eres de parte de la familia Transformados Podcast. Gracias por esta entrevista, por este espacio, por permitirnos conocerte a profundidad y por compartir esta historia de transformación que has tenido a lo largo de tu vida, que sin duda pues va a ser de mucha inspiración para otras personas. Te deseamos todo el éxito del mundo como lo has venido haciendo, todas las bendiciones
y pues que sigas disfrutando de esa sanación que has tenido tanto interior, de esos ciclos que has cerrado, pero sobre todo que sigas disfrutando a tu familia como la has disfrutado hasta ahorita. Gracias, Raúl. Bueno, y a toda nuestra comunidad de Transformados Podcast, gracias por haberse quedado hasta el final de este video. Les recordamos que nada está perdido, que por más difícil que las circunstancias pueden parecer, siempre puede haber la salida. Les incitamos a que aprendan, a que estén abiertos al cambio, a cambiar su mentalidad. Freddy es un ejemplo de eso, de cuando uno se prepara y siempre tiene esa actitud positiva, pues las cosas siempre van a salir bien. Y el éxito, acuérdense que no se construye, él lo dijo, de la noche a la mañana. Toma tiempo, pero es gratificante. Les invitamos a que se suscriban. Recuerden que la suscripción es totalmente gratis. Pónganos un comentario, denos like, pero sobre todo compartan el video a alguien que le pueda servir. Gracias y nos vemos en el próximo episodio.